vamos a ver cómo cambia la presión media de llenado sistémico cuando cambiamos el volumen sanguíneo. Entonces, ya en el video anterior vimos definición de presión media de llenado sistémico, que dijimos va a ser la presión que tiene todo el aparato cardiovascular cuando detenemos al corazón. Que dijimos tenemos, aquí está el corazón, aquí está aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aquí está la arteria pulmonar, rama izquierda, rama derecha, aquí están los capilares alveolares, y aquí vienen las venas pulmonares, y del ventrículo izquierdo sale la aorta. Aquí tenemos la aorta y la aorta va a dar varias ramas que son arterias. Finalmente las arterias terminan siendo capilares sistémicos y los capilares sistémicos terminan siendo vénulas y las vénulas terminan siendo venas y las venas terminan o la vena cava inferior o estamos arriba y la vena cava superior. Entonces vimos la presión media de llenado sistémico es si paramos el corazón, la sangre se va a redistribuir. Entonces ya sabemos que tenemos más presión en las arterias que en las venas. Y todo va de donde hay más a donde hay menos. O sea que si paramos el corazón, como tenemos más presión en las arterias que en las venas, la sangre se va a mover de las arterias hacia las venas. Y ya una vez que se redistribuye, vamos a tener la misma presión en cada una de las cavidades del corazón y de la arteria, los capilares y las venas. Entonces, en la presión en todo el aparato cardiovascular, cuando se detiene el corazón y ya una vez que se redistribuye la sangre, va a ser la misma. Y esta presión es más o menos como de 7 milímetros de mercurio. Entonces, la presión en la vena va a ser 7 milímetros de mercurio, la presión en los capilares va a ser 7 milímetros de mercurio, la presión en las arterias va a ser 7 milímetros de mercurio y la presión de la aurícula van a ser 7 milímetros de mercurio. Ahora, digamos que antes de que paremos el corazón, al paciente le vamos a poner mucho más, vamos a hacer que tenga mucho más volumen sanguíneo. Entonces, un paciente, o digamos un corazón, y le pusimos más sangre de la sangre que tiene una persona normal. Entonces vamos a tener mucho más sangre. Y si tenemos más sangre, aumenta la presión hidrostática que vamos a tener en el aparato cardiovascular. Ya en videos anteriores vimos las fuerzas de Starling, pero mientras más volumen tengamos, más presión ejerce ese volumen en las paredes. Entonces aquí está el líquido o la sangre y eso ejerce cierta presión en la pared. Mientras más volumen tengamos, más presión se ejerce en la pared, ya sea de la aurícula, del ventrículo, de la vena, de la arteria, de cualquier parte. Y digamos que ya una vez que le pusimos más sangre al corazón, ahora detenemos el corazón. Y si detenemos el corazón, va a pasar lo mismo. Seguimos teniendo más presión en las arterias que en las venas, y entonces la sangre otra vez se va a redistribuir, y la sangre pasa igual de las arterias a las venas, porque tenemos más presión en las arterias que en las venas. Solo que ahora ya una vez que se redistribuye la sangre, como metimos más volumen, entonces es más volumen que hay que redistribuir en la misma cantidad de, o digamos en el mismo espacio que tenemos como aparato cardiovascular. Entonces tenemos el mismo espacio que son las dos aurículas, los dos ventrículos, las arterias, los capilares, las venas, y ahora tenemos más sangre. Y toda esa sangre hay que redistribuirla. Entonces, toda la sangre va a estar igual contenida en todo el aparato cardiovascular, solo que ahora vamos a tener más presión. Porque como metimos más volumen sanguíneo, después de que se redistribuya la sangre, en donde la sangre pasa de las arterias a las venas, después de que se redistribuye, vamos a tener una presión. Y dijimos, en una persona que tenía la cantidad normal de sangre, esa presión que vamos a tener al final de que se detiene el corazón y que se da la redistribución, son 7 milímetros de mercurio. Pero ahora, una vez que metimos más volumen, se redistribuye después de que paramos el corazón. Como es más volumen el que tenemos y tenemos el mismo, digamos, espacio de contenedor, entonces vamos a tener más presión. Entonces la presión que vamos a tener en todo el aparato cardiovascular después de que la sangre se redistribuye y después de que paramos el corazón, va a ser mayor a esta. Va a ser más de 7 milímetros de mercurio. Entonces, dicho de otra manera, la presión media de llenado sistémico, cuando el paciente tiene un aumento de volumen sanguíneo, aumenta. Ahora vamos al revés. ¿Qué pasa si tenemos un corazón y antes de detenerlo le quitamos sangre?
Entonces dijimos, tenemos un corazón normal, y si tenemos ese corazón, se redistribuye la sangre, pasa de las arterias a las venas, y finalmente vamos a tener una presión igual en todo el aparato cardiovascular, que dijimos que son 7 milímetros de mercurio. Ahora digamos que antes de parar el corazón, quitamos sangre, quitamos volumen sanguíneo. Entonces, si quitamos volumen sanguíneo, como ahora vamos a tener menos sangre aquí en el aparato cardiovascular, vamos a tener una disminución de la presión va a disminuir. Vamos a tener menos presión hidrostática, menos presión que ejerce la sangre en la pared de las venas o de las arterias, porque como hay menos volumen, es menos fuerza con la que se está empujando las paredes, porque tenemos menos volumen. Si tuviéramos mucho volumen, toda esta cantidad masiva de volumen estaría empujando las paredes. Pero como tenemos ahora poco volumen, porque le quitamos la sangre al corazón, es menos la presión que está generando la sangre sobre la pared. O sea, empuja las paredes del contenedor con menos fuerza. Y digamos, ya que le quitamos la sangre al corazón, ahora sí vamos a detener el corazón, vamos a hacer que se pare el corazón, y va a pasar lo mismo. Vamos a tener una redistribución de la sangre que va a pasar de las arterias a las venas. Entonces la sangre de las arterias se pasa a las venas, y otra vez entonces se está redistribuyendo la sangre, y finalmente vamos a tener la misma presión en todo el aparato cardiovascular. Solo que aquí, ¿qué pasó? Tenemos el mismo espacio, digamos el mismo contenedor que teníamos antes de que le quitáramos la sangre al corazón, pero ahora tenemos menos sangre. Entonces hay que acomodar menos cantidad de sangre en el mismo contenedor. Y entonces vamos a tener una disminución de la presión. Entonces la presión que vamos a tener, ya después de que se distribuye la sangre, después de que paramos el corazón y después de que quitamos un poco de volumen sanguíneo, vamos a tener una presión menor de 7 milímetros de mercurio. Porque aunque se sigue redistribuyendo la sangre, como ahora es menos sangre la que tenemos que acomodar en todo el mismo contenedor, vamos a tener una presión menor. Entonces, ¿aquí qué pasó? La presión media de llenado sistémico es menor cuando al paciente le quitamos, o cuando al corazón le estamos quitando sangre y luego lo detenemos, a que en un corazón que tenía niveles normales de sangre y que detuvimos el corazón. Entonces, cosas que afectan a la presión media de llenado sistémico, ya vemos un factor que es el volumen sanguíneo. Y en el siguiente video vamos a ver otra cosa que afecta la presión media de llenado sistémico, que va a ser la compliancia que tienen las venas. Pero esto lo vemos en el siguiente video. Entonces, hasta ahorita decimos, mientras más volumen sanguíneo tiene el corazón, vamos a tener un aumento de la presión media de llenado sistémico. Y mientras menos volumen tenga el corazón, vamos a tener una disminución de la presión media de llenado sistémico. Ahora, obviamente a un paciente no se le detiene el corazón, pero tenemos gráficas en donde graficamos si al paciente le ponemos más sangre, cómo sería la presión media de llenado sistémico. Si al paciente se le quita sangre, como es una hemorragia, cómo sería la presión media de llenado sistémico. Y para eso tenemos gráficas. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.